Hoy es una noche muy especial para este instituto porque recibimos a la doctora Ana Carolina Ibarra, quien es especialista en el tema. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios, y entre sus obras pues podemos destacar la posición del clero en la Nueva España, justo en el momento de la independencia, y colaboró en el diccionario sobre la insurgencia, en diversas obras. Sería muy largo aquí abundar en ellas y solamente pues le queremos dar las gracias que en estos días en las que ya hay un ambiente decembrino en que pues las personas andan ya de fiesta, nosotros no podemos terminar este año sin pues recordar el gran legado de José María Morelos. Entonces, muchísimas gracias a la doctora por estar para esta conferencia magistral, con la cual el INERM rinde homenaje a quien, pues en los Sentimientos de la Nación nos dejó una frase que debería de estar grabada en todos los congresos y en las mentes de todos los legisladores, que la buena ley es superior a todo hombre y las que dicte el Congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y también la indigencia, la pobreza. Y bueno, pues todavía seguimos en eso. Es que escuchamos el legado de José María Morelos con la doctora Ana Carolina Ibarra. Gracias. Gracias, Pati. Gracias, querida Pati. Muchas gracias a la doctora Galeana por esta presentación y muchas gracias por la invitación justamente en este cierre de año a rendir homenaje, ahora que se cumplen 200 años de el fusilamiento de Morelos, el 22 de diciembre justamente. Así es que efectivamente, aunque estas fechas tengan un significado quizá festivo para otras cosas, aunque estamos en plena actividad muchos de nosotros y su presencia así lo revela, pues en realidad es también la fecha más cercana posible a este acontecimiento que es decisivo también, aunque eso está en interesante discusión, qué significó la pérdida del gran caudillo que, como muchos de sus principales seguidores y grandes dirigentes de la insurgencia, se sintieron grandemente desmoralizados frente a la pérdida de la estrella, pues el gran caudillo que había iluminado por una serie de años y cuya pues conducción, sobre todo al frente de los ejércitos, no había quedado en discusión hace 200 años. Entonces, bueno, en esta charla voy a hablar de dos cosas. Voy a tratar de recuperar una parte interesante de la cual no siempre se habla, pero que es justamente la que nos recuerda estos días, cuando fue capturado Morelos y se le siguieron los diversos procesos. No siempre, y después retomaré, por supuesto, la parte que señalaba la doctora Galeana en términos del el gran legado que representa para nosotros la obra de Morelos y la actualidad de la misma, como ella misma lo acaba de señalar. Entonces trataré en un inicio, como decía, de reconstruir lo que significó en su momento y las peculiaridades de los últimos momentos de la trayectoria del gran caudillo del sur. Los años de 1814 y 1815 fueron para el ejército insurgente años de sucesivas derrotas. Tras sancionar el decreto de Apatzingán, el Congreso hizo fiestas, y recordamos, todos bailaron, hasta Morelos, y dijo que era el día más feliz de su vida. Pero la insurgencia vivía ya prácticamente a salto de mata, perseguida por las fuerzas realistas que la confinaron a la tierra caliente michoacana. La dirigencia acordó a partir de Michoacán ir rumbo a Puebla y Veracruz con el Congreso.
Nadie mejor que Morelos podía ser el conductor y el guardián de los tres poderes que recién se habían conformado. Ya llevaban más de la mitad del camino andado cuando el enemigo los sorprendió en Temalaca, lugar fatídico. Morelos, que iba al centro, dejó que las corporaciones emprendieran la huida y se fue a la retaguardia justamente para detener a los realistas. Fue imposible y cayó prisionero. El virrey Calleja y el arzobispo Fonte veían en la captura de Morelos una gran oportunidad para juzgar y condenar solemnemente a toda la insurgencia, haciendo con Morelos toda una ceremonia y todo un proceso que van a ser muy significativos. Tenían en sus manos al principal cabecilla de la insurgencia, sin duda alguna. Así es que empezará un proceso largo, doloroso y que marca sin duda alguna la historia, un ingrediente fundamental también, porque a veces pensamos que estas cuestiones de orden simbólico y lo que dan habían pasado desapercibidas a veces para los historiadores, pero aquí tenemos todo un tema de rica historia judicial y de rica historia en términos de la simbología y los significados de la captura y muerte de Morelos. Sin duda alguna, quien ha estudiado de la manera más fundamentada este último trayecto, sobre todo en la parte jurídica, es el gran historiador, biógrafo de Morelos, Carlos Errejón Peredo, que desde el año de 1985 sacó a la luz documentos que están en otras colecciones, pero que él sacó en una publicación del Colegio de Michoacán con los papeles completos de los procesos de las jurisdicciones unidas, de la Inquisición y del interrogatorio de la Capitanía General. 3 procesos. Esto no era raro, en muchos casos, por el propio de Hidalgo, había varios procesos en simultáneo de acuerdo con las autoridades competentes para cada uno. Además, porque el panorama de la justicia y judicial era bastante más diverso y complejo de lo que hoy en día conocemos. No que el de hoy en día sea fácil, pero si alguna cosa tenía era este solapamiento entre distintas instancias que hacían el juicio. Me refiero a este volumen que hizo Carlos Errejón de pastas color de rosas con la portada del Palacio de la Inquisición y que tiene un valor particular, sobre todo por las páginas de análisis que lo anteceden y que en buena parte trataré de recuperar y comentar aquí. Es en el contexto de la riqueza de los escritos de aquella década, me refiero a la década de los 80, que se vuelve muy interesante comprender los procesos de Morelos y en su proyección a los años recientes, en donde encontramos resultados más acabados de otros esfuerzos por escribir tanto la biografía como el análisis de los procesos. Pero me parece también una buena ocasión para rendir homenaje a esa obra de Carlos Errejón y señalarla como un punto de referencia básico, sobre todo porque ahí Errejón va a empezar a debatir con otros historiadores que miran la insurgencia con ciertos ojos y que habría que repasar un poquito. Creo que además a Errejón le cabe el haber mirado la historia de los héroes. Como ustedes sabrán, publicó hace muy poco la biografía de Hidalgo y ahora tendremos muy pronto la de Morelos. En ese mismo periodo se empezaron a escribir biografías también de los antihéroes. Algunos historiadores que vale la pena mencionar, Hugh Hamill, Brian Hamnet o aún Juan Ortiz, cuando hablan de Abascal, el virrey del Perú, de Abadiqueipo, o incluso del propio Calleja, ¿no? Esta tensión finalmente que intentan estos biografistas, a veces de la revolución, a veces de la contrarrevolución, se han planteado pues cómo resolver la tensión que existe indudablemente entre la figura del héroe que está por encima de los individuos corrientes y el peso de una época para así poder descubrir el valor y el sentido de su conducta. Este tipo de obras han permitido situar
tanto a los principales caudillos en su dimensión humana y restituirlos al contexto de su tiempo para explicar las vicisitudes también de la época. Ocupada de unos de los grandes temas del tránsito de la colonia a la independencia, a la nación independiente, las transformaciones jurídicas se ocupan de la justicia penal también rumbo a la modernidad. Es decir, estamos situados en un momento bisagra en que todavía no tenemos el establecimiento de un derecho unificado que se planteará desde luego en Cádiz, pero que vendrá siendo ya una búsqueda desde el siglo XVIII. Y al momento de la independencia hay un cruce pues todavía en donde tampoco podemos hablar de una justicia enteramente de antiguo orden, pero pues sí, en donde hay una serie de transacciones interesantes que habría que aquilatar con el suficiente detenimiento, cosa que no haré yo aquí de manera exhaustiva, sino simplemente ilustrativa, pero que hay que tener en cuenta para referirnos al trabajo al proceso de Morelos. Es interesante insistir también que en el momento en que esta compilación de Rejón que menciono, se están escribiendo otras cosas bien polémicas y también el mérito de Rejón allí. Él está en una polémica o hay una polémica entre varios, el norteamericano, por ejemplo, Wilbur Timmons, que en esos mismos años 80 va a escribir en torno a sacerdote, soldado y estadista, grandes cualidades de Morelos, pero cuyo primer aspecto, es decir, la cuestión del sacerdocio, no siempre había estado analizada. Confluyen ahí justamente también los trabajos de Rejón o de William Taylor para insistir en este tipo de asuntos. Está en discusión entre estos autores algo interesante, el hecho de que Morelos era un buen católico que se sentía profundamente preocupado por la salvación de su alma. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque en otros momentos de la historia reciente también el hecho de ver históricamente los procesos de Morelos incluso motivaron que se suspendiera una obra de Luis de Tavira en su momento porque resultaba bastante escandaloso para un público acostumbrado a ver otras facetas de Morelos el hecho de que el impacto de estos procesos tuviera en sus expresiones y en su manifestación pues una gran fuerza que no podemos evitar si queremos comprenderlo en la justeza del momento histórico de que se trata y de su actividad profesional previa hasta el momento en que él decidirá ya hacia finales de 1810 unirse en Charo Indaparapeo a Hidalgo, que por cierto pues era su rector sobre todo, como todos sabemos, no necesariamente su profesor, era su discípulo de una manera indirecta, pero no necesariamente, había sido su rector en su momento, pero alguien aquí en Morelos admiraba mucho y cuando ve que se levanta en armas se decide a sumarse. Antes de 1810 la historia moreliana nos queda un poco en la oscuridad, a no ser por algunos grandes rasgos de su personalidad, pero todavía él va y pide permiso a la mitra y avisa que encarga su curato y todo esto porque pues era un hombre cumplido en el encargo de ministro que tenía. Entonces, bueno, un ángulo novedoso de los procesos, sin duda alguna, es la evidencia de que de este lado de Morelos, de este aspecto de Morelos y de la riqueza que los procesos nos pueden dar para acercarnos al Real Morelos. Los procesos son realmente una joya y un material muy rico y me interesa destacar por lo menos algunos puntos específicos. Uno, el análisis de las particularidades de los procesos frente a los de sus compañeros de armas, que tiene pues una singularidad, no fue esta la tónica de todos los procesos durante los años 1810-15 y mucho menos 15-20, si dividimos la insurgencia en dos. Y dos, que su estudio respecto a las acusaciones de herejía
y el tema de la religiosidad de Morelos lo favorecen este tipo de procesos. Y en número 3, en líneas generales, su aporte para la comprensión de algo que ha sido muy poco estudiado, ha sido muy estudiado, si quieren, antes, en la época colonial o luego en la época independiente, pero no necesariamente en esta época de tránsito hacia lo que sería una división de poderes, un tema de justicia más moderna, códigos, etcétera, y las novedades que podría implicar un acceso a la modernidad que vendrá apenas muy gradualmente. La particularidad de los procesos de Morelos. Los procesos de Morelos ponen de manifiesto la intención de que participen una serie de instancias judiciales que son importantes. No se trataba, y además otra intencionalidad que marca claramente, que es el hecho de que este proceso fuera un proceso ejemplar, en cuanto a que no solo diera una lección a la población y a los partidarios de la insurgencia para que sirvieran como un escarmiento, sino que también tienen la virtud de ser un proceso ejemplar en términos de bien hechos, digamos. Siempre nos quedamos con la parte muy sensacional, ¿no?, de ver que el impacto que tiene, ¿no?, todo este tipo de cosas muy visibles, muy en la presencia de la gente, pues tienen un fuerte impacto, pero es interesante también que sean muy ejemplares en cuanto a bien llevados. En todo esto tuvo una gran relevancia el papel desempeñado por el arzobispo Fonte, muy distinto del que tuvieron sus antecesores en los procesos de otros caudillos. Fonte estaba decidido a tener mucho mayor protagonismo en estas cosas. Consagrado apenas un año antes, su desempeño fue brillante para dar sentido y cauce a los preparativos. Su interés era, como nos lo ha dicho en algún momento Errejón, atender la urgencia del virrey con un juicio expedito y por otro proceder conforme al marco jurídico existente contenido en las nuevas leyes que trataban con delitos que ameritasen la pérdida del privilegio eclesiástico. Decía el prelado: no me propuse fijar las reglas en una materia que no las tenía, sino que consultando por una parte a la administración pronta de justicia y por otra al espíritu de las leyes que son generalmente admitidas en ella, procedí en los términos referidos, diferentes sin duda de lo que otros cabecillas eclesiásticos se ha practicado en esta América, sentenciándolos y degradándolos por la providencia de solo su prelado ordinario, porque creí que la disposición del Concilio de Trento y la inteligencia que a ella dio el sumo pontífice Benedicto XIV como doctor y legislador justificaban la diferencia que hacían más adecuadas para este caso. Eso son palabras de Fonte. Así es que se esmeró, digamos, el arzobispo en ese momento. De modo que en apego a las disposiciones tridentinas, cuando se tratase de delitos tan graves como los cometidos por Morelos, era indispensable conformar una junta con fines no solo litúrgicos, sino propiamente judiciales. Esta junta estaría conformada por los obispos y principales eclesiásticos del reino. Comenta Errejón que de salir bien este proceso, Morelos no sería únicamente condenado por el grupo peninsular, sino por las leyes del reino y de la Iglesia anteriores al estado insurgente. Esto daría el verdadero tono de ejemplaridad al castigo que sería en consecuencia resultado de un proceso impecable en términos judiciales. Habrá que recordar, bueno, que en este momento lo que está en juego también como elemento de la mayor sanción era, y de excomunión por supuesto, era el crimen de lesa humanidad, el crimen más grave que podía cometerse todavía a esas alturas, es decir, perder la lealtad hacia el monarca. Esto era el más grave delito, justificaba, y eso es importante para insistir en el contexto del periodo que estamos analizando, que este crimen
seguía siendo el más horrendo, y aunque en otros lados, incluso la justicia borbónica, haya tenido intentos de modernizarse, haya buscado avanzar en ciertos terrenos, aunque topando con la oposición de aquellos que tenían una serie de ventajas, y por tanto las reformas en esa materia se dificultan mucho más que en otros terrenos, ampliamente conocidos como económicos, administrativos, etcétera. Aunque esto ocurriera, además, nada podía ir en contra de ese delito de lesa humanidad, de ese crimen muy terrible, y que por lo tanto hacía que quienes estaban acusados de ello, pues lógicamente realmente tuvieran un tratamiento distinto. ¿A qué me refiero? Bueno, a que en España, como en otros lugares, aunque en España mucho más lentamente que en otros lugares, pero mucho más lentamente, pero no dejaba de estar en discusión el tema de la moderación de los castigos. Pero estamos hablando de la moderación de los castigos en otros aspectos, no cuando se trataba de este tipo de crímenes, de infidencias y de cuestiones de extrema gravedad. Entonces, bueno, sin duda alguna, todos estos reos, y incluso si nos ponemos a hacer un comparativo en los terrenos de la justicia y de la justicia penal, veremos que a todos aquellos que, como Tupac Amaru en otras latitudes o qué sé yo, cometían este tipo de crímenes, serán juzgados de la manera más dura y nadie meterá la mano. Pero a los delincuentes comunes, más sencillos, había todo un debate acerca de la moderación o no de los castigos, pero no en estos terrenos en donde lo que estaba en el centro pues era la fidelidad al rey. Esto llevaba incluso a que los criminales fueran acusados en otros terrenos ya de carácter religioso, teológico, etcétera. El arzobispo, en este caso Fonte, era consciente de las protestas y acusaciones insurgentes que cuestionaban el comportamiento del clero realista y no quería que el procedimiento diera lugar a estas acusaciones. Esto porque, frente a las grandes arbitrariedades que se dieron en cuanto a, pues yo creo que prácticamente una extorsión de las conciencias católicas, orillándolas a que esta infidelidad tenía altos costos y acusándolos, pues poniéndolos en el riesgo de excomunión, no en el riesgo, sino en la realidad de la excomunión, de estar fuera de la iglesia, pues se arrepentían. Hay muchos testimonios en donde contra el temor al castigo divino, ya no solo el temor a la muerte, sino al castigo divino, pues hay grandes testimonios de arrepentimiento. También por ahí hay muchas versiones de que muchas de estas retractaciones se dieron en artículo mortis o incluso fueron falsificadas. No se ha explorado extensivamente esto, pero sí hay algunas evidencias que nos permiten verlo así, ¿no? Por todas estas razones y sobre todo porque también la insurgencia sacó una buena cantidad de documentos interesantes diciendo qué tipo de extorsiones se hacían y un poco que no los hiciesen renegar y curándose en salud de que los castigaran, y además acusando también a los obispos y demás de reaccionar de manera política en lugar de estar dando cauces a las almas como buenos pastores. Bueno, ante todo esto, sin duda alguna, Fonte está extremadamente cuidadoso. La presencia militar había sido notoria, por ejemplo, en la ejecución de Matamoros, que denotaba uno de los momentos más álgidos de la guerra y estaba a tono con el carácter y trayectoria de quien fuera el segundo de Morelos, su brazo derecho o izquierdo, como queramos, pero su principal estratega. Pero se trataba también de un cura, lo que hacía más dramático el espectáculo que había tenido lugar en el centro de la plaza de Valladolid, a ojos de los presentes, que solían acudir por curiosidad, por simpatía o para expresar su apoyo a las autoridades. Se exhibía el doble mensaje del escarmiento terrenal y la amenaza del juicio divino. La ejecución de Matamoros se ajustaba perfectamente con el mensaje, pero el manejo de su proceso sin duda ofreció un caso a todas luces extraño. En el caso de Morelos, la acusación del poder real fue que Morelos había incurrido en la alta traición, rebelándose contra el rey con las armas, causando muertes y otros males. Morelos contestó que no había rey, y si había regresado estaba napoleonizado, esto es, contaminado de religiosidad.
Desde el ángulo eclesiástico se le acusó de no hacer caso de las excomuniones en que había incurrido. Morelos contestó distinguiendo las excomuniones particulares contra él y las generales contra la insurgencia. Las particulares no valían porque el llamado obispo Abadiqueipo no era legítimo. Las excomuniones generales solo las podía lanzar el Papa o un concilio. La sentencia de la parte eclesiástica condenó a Morelos a la degradación. Así que, delante de unas 500 personas, se llevó a cabo el rito. Morelos se presentó revestido de sacerdote como para oficiar y un obispo lo fue despojando de cada uno de los ornamentos mientras se pronunciaban palabras terribles. Como dije antes, el otro proceso seguido a Morelos, es decir, este fue el de las Jurisdicciones Unidas, el proceso seguido a Morelos fue el de la Inquisición. Y su finalidad era desprestigiarlo sin duda alguna y llegar al máximo crimen, que era declararlo hereje. Claro, el hecho de declarar a Morelos hereje, pues correría en consecuencia sobre ellos mismos, el resto de los insurgentes. No había demasiadas testigos ni pruebas, así es que pues se lanzaron de manera bastante sofística a echar culpas en el creyente Morelos. La principal acusación con que se va a topar es pues algo que además ya había condenado la propia Inquisición, que es haber firmado la Constitución de Apatzingán, con la cual yo comenzaba esta plática, condenada porque supuestamente tenía doctrinas ajenas a la fe cristiana. En realidad, al parecer, estas eran frases muy sacadas de contexto y de manera bastante arbitraria. Le presionaron sin duda alguna con todo el aparato, que fue muy grande, en una especie de, algunos lo han llamado chantaje, otros extorsión, pero finalmente estaban advirtiéndole que podrían levantar las excomuniones que pesaban sobre él y que le darían acceso a los sacramentos. Este era un ejercicio que ya llevaban de largo tiempo las autoridades en este tipo de situaciones y de nuevo, pues otra vez habría que preguntarse si era la manera pues de presionarlo antes de morir. Bueno, la fecha tremenda llegó el 22 de octubre de 1815, pero la víspera, Concha, que había sido su aprehensor, se le presentó enfrente a Morelos y le ordenó ponerse de rodillas para así que escuchase la sentencia de su muerte. Nos recuerda Carlos Errejón, hacía exactamente 18 años que también se había arrodillado, pero delante de su venerado obispo San Miguel, quien predicara la teología de la caridad para ser enaltecido con la dignidad del sacerdocio. Al día siguiente, que era viernes 22, salió de madrugada rumbo al norte, custodiado por numerosa escolta. Al pasar por el santuario de Guadalupe quiso ponerse de rodillas, lo que hizo no obstante el estorbo de los grillos, y se acordó de un bando que había dado sobre el culto a María Santísima en su milagrosa imagen de Guadalupe, patrona defensora, distinguida emperatriz de este reino. Llegaron por fin a Ecatepec. Concha fue a avisar al cura del lugar para que preparara el entierro. Volvió donde Morelos y conversaron un poco. Luego Morelos comió algo, prevenido del momento fatal, se confesó con el padre Salazar y rezó un salmo que empieza: misericordia de Dios por tu bondad. Tocaron los tambores, dio un abrazo a Concha, eran las 3 de la tarde, pidió un crucifijo y le dijo estas palabras: Señor, si he obrado mal, tú lo sabes, y si mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. No quería que le vendaran los ojos, pero al final él mismo lo hizo, arrastrando sus cadenas y atados los brazos, llegó al lugar donde le mandaron que se hincara. Haga usted cuenta que aquí fuera nuestra redención, le dijo por último el padre Salazar. 2 descargas de 4 de cada una y un horrendo grito. En 1823, la memoria de Morelos, junto con la de otros próceres de la insurgencia, fue objeto de gran homenaje al entrar sus restos en la Catedral de México. ¿Por qué recordar todo esto en una fecha como hoy? Existen legados que son perdurables y trascienden a las generaciones.
La historia política, parlamentaria y constitucional de México ha tenido en la obra de Morelos Los sentimientos de la nación, la Declaración de Independencia, la Constitución de Apatzingán, un referente obligatorio para los conceptos primigenios como independencia, soberanía y nación, que son el sustrato de las instituciones republicanas contemporáneas. Los sentimientos de la nación, que fueron leídos por Morelos, como sabemos, el 14 de septiembre de 1813, en la inauguración del Congreso de Anáhuac, en la villa que se convirtió, gracias a los designios del caudillo, en la recién designada ciudad de Chilpancingo, con los lineamientos conceptuales que se constituyeron en guía para que los diputados fueran diseñando los nuevos principios de representación política, los derechos de los ciudadanos que habían de conformar la nación imaginada y cuya voluntad se plasmó en el Acta de Independencia, firmada, como sabemos, el 6 de noviembre de ese mismo año. Todo lo que sucedió entonces ocurrió justamente en aquellos lugares del país que hoy sufren máxima inseguridad, allí donde los poderes son incapaces de gobernar y la violencia se ha enseñoreado en los últimos años. Las instituciones republicanas quedan muy trabadas, igual la voluntad del pueblo. El movimiento de Morelos, que se desplazó por aquellos lugares, tuvo como motor la lucha en favor de los principios fundamentales de la justicia social y derechos políticos como los más avanzados de su época y sobre los cuales la doctora Galeana recientemente nos ha hecho un muy rico extracto para recordar textualmente las palabras de Morelos. La igualdad social ante la ley, los derechos ciudadanos y sus obligaciones, la garantía de seguridad, la propiedad, la libertad ciudadana, la laboral, la de opinión. El pago de las contribuciones como principal obligación del ciudadano, la posibilidad de organizar sociedades políticas y algunos otros derechos suprimidos hasta que los sancionó, que eventualmente se suprimieron después, hasta que los sancionó la Constitución de 57, 43 años más tarde. Por eso, al conmemorar este bicentenario de la muerte de Morelos, estamos colocando en el centro la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, de debatir sobre ello y buscar que la conmemoración sea la manera de alentar la búsqueda de vías más racionales de convivencia, de mayor respeto a los derechos políticos y sociales de los mexicanos. Esa es la causa, pues, de volver los ojos a este legado de Morelos y de quienes lo siguieron y a la complejidad de la riqueza. Hay una serie de debates historiográficos en torno a estos asuntos y en lo particular al legado de Morelos. ¿Por dónde va la discusión de la historiografía? Bueno, por un lado, esta nueva veta de mirar la realidad del momento como con elementos que nos permitan comprender, por lo menos en lo que hace al proceso de Morelos, pero también a muchas otras cosas, el ángulo de Morelos como eclesiástico. Este avance reciente de la historiografía en esa línea, pues ha dado resultados muy ricos y quizá cargas demasiado fuertes, al punto de que nos ha costado trabajo, y puedo decir si nos, empatar esto con la mirada de un Morelos más liberal, de un Morelos más radical o de un etcétera, que a veces se ha quedado demeritado frente a esto. Creo que el reciente aniversario también de la Constitución de Apatzingán el año pasado, que se dedicó también mucha tinta a ello, muchas reuniones, conferencias, felizmente también nos devuelve la mirada hacia la revolución constitucional que significó Apatzingán. Y esto no porque también haya sido una constitución que se haya aplicado mucho, porque esto vino también a decir, bueno, además las celebraciones de nuevo de Cádiz de pronto parecerían opacar en una constitución francamente liberal, francamente de la cual podemos dar más santo y seña, vinieron a contrastar grandemente con esta otra constitución mexicana nacida en los márgenes, pues, del virreinato, en lugares en donde la insurgencia estaba siempre
sin poder incidir centralmente, pero sí conquistando un amplio territorio. Esto vino a hacer que se desluciera en gran medida los logros de Apatzingán, y investigaciones recientes, por el contrario, tanto de juristas como de historiadores, han permitido recuperar también el papel de esta insurgencia y de sus intelectuales para haber logrado un documento de la importancia que tuvo, independientemente de su aplicabilidad en el momento inmediato, puesto que si estamos pensando que Morelos muere a fines de 15 y la Constitución va a ser sancionada de manera y con un congreso prácticamente itinerante en el octubre de 1814, pues lógicamente había pocas posibilidades. Los investigadores michoacanos que realmente tienen en su haber, realmente yo he referido mucho acá a Carlos Errejón, pero habría que mencionar a muchos otros colegas más jóvenes de su escuela y no de su escuela, pero como Moisés Guzmán Pérez, como Marco Landavazo, como en fin, una cantidad de colegas y de estudiantes, por cierto, han logrado revisar, por lo menos en lo que los terrenos michoacanos se refiere, de la aplicación de la Constitución de Apatzingán con cosas interesantes. Sin embargo, no obstante estos estudios puntuales, el documento mismo amerita considerarlo como una revolución constitucional, y en eso los colegas juristas han hecho importantes aportes para volverla a reconsiderar de manera más justa y en un comparativo incluso con otras constituciones contemporáneas de la América en general. Bueno, recordando un poco el contexto en que se produce esta y que vale la pena volver a lo que ocurre hacia el año de 1813, vale la pena recordar que Morelos a esas alturas, bueno, ahí está la imagen de Morelos, que es muy bonita, que es el cuadro que se le pintó en Oaxaca, pasaje no siempre recordado porque precisamente no es ahí donde plasmó toda la parte que queda como legado, pero en donde hizo todo un ejercicio de gobierno y en donde, por cierto, también fue ahí una suerte de laboratorio de la Constitución gracias a la participación de Carlos María Bustamante, que habría de discutir en el seno de las actividades de ambos cabildos, eclesiástico y del ayuntamiento, la posibilidad de tener una constitución. Y allí, pues, de Oaxaca, como sabemos, Morelos saldrá y las fuerzas insurgentes se quedan ahí, dejan un gobierno instalado en esa, pues la más rica ciudad la ciudad más ciudad, por decirlo así, sin demérito de Chilpancingo, que será una villa que Morelos convertirá en ciudad cuando abandona Oaxaca para preferir esta como sede de los trabajos del Congreso. En febrero de 13 las fuerzas insurgentes se ponen en movimiento, como decía, para concluir con la inacabada toma del puerto de Acapulco, recordando que los insurgentes tenían sitiado desde fines de 1811. De la ciudad de Antequera, Morelos se trasladó a Yanguitlán, donde dejó una parte de su ejército al mando de Matamoros, mientras que él decidió bajar hacia la costa rumbo a Acapulco. En el trayecto tuvo noticias que desde Guatemala avanzaba el comandante Manuel Dambrini con la intención de recuperar la capital oaxaqueña. Para contrarrestar esta amenaza, giró instrucciones a Matamoros para que saliera al encuentro de las tropas leales a la corona española. El antiguo párroco de Izúcar llevó a cabo una exitosa campaña hacia el istmo de Tehuantepec hasta Tonalá, Chiapas, en donde batió a las tropas realistas que le salieron al paso, incluyendo a las fuerzas del mismo Dambrini. Luego volvió sobre sus pasos para reencontrarse con su superior.
Morelos y sus hombres avanzaron a lo largo de la Costa Chica, ubicada en el actual estado de Guerrero, hasta llegar al puerto de Acapulco en abril de 13. De inmediato, en consuno con las tropas que habían dejado ahí en 1811, tendió un cerco y lanzó hostilidades hasta tomar el fuerte de San Diego, ubicado junto al mar, como todos sabemos, y en el cual había una cantidad de cañones en puntos muy cardinales. Luego de 4 meses de sitio, los realistas decidieron rendirse el 19 de agosto, fecha muy importante con la que Morelos concluía o llevaba a su fin el gran encargo que le había dado Hidalgo al tomar el puerto de Acapulco. Alcanzaba por fin el éxito en el cual había batallado a lo largo de esos años y en simultáneo llevando toda una serie de trabajos de estrategia militares y, por supuesto, ideológicos e intelectuales. Las tropas insurgentes de Morelos habían colocado en una situación muy comprometida a estas alturas a las autoridades virreinales. Era un momento realmente clave de la insurgencia y las partidas pues respondían en mucho a la dirigencia del jefe del sur. En 13, Morelos erigirá la intendencia de Tecpan, cuya cabecera estará en el pueblo de Chilpancingo. Allí pues se llega a un momento de gran plenitud de la hegemonía insurgente, aunque sabemos también un momento de seguridad que le permitirá reunir al Congreso en las mejores condiciones y por eso se crea, pues allí se erige Chilpancingo como ciudad y se redactan allí los sentimientos de la nación y se firmará esta declaración de independencia de la América septentrional que servirán de base para la redacción de la Constitución de Apatzingán que se sancionará el 22 de octubre de 14. Desde Chilpancingo, Morelos va a diseñar su quinta campaña, que tiene como propósito conquistar Michoacán, volver a Michoacán y al Bajío con el fin de volver a apretar el cerco en contra de la capital virreinal. Con este objetivo se lanzará a tomar la ciudad de Valladolid. Y como sabemos, de allí en adelante la suerte opera en desfavor y se viene a pique pues los buenos augurios que habían dejado los avances, primero en Antequera y después en la zona de Chilpancingo. De todas formas, aunque fuese acosado por las fuerzas realistas y con la intención de velar por el Congreso constantemente, pues había que sancionar el documento constitucional que nos dejará el legado al que he hecho referencia. Fue Morelos quien marcó los lineamientos y creó las condiciones para que se pudiera firmar en el poblado de Apatzingán el mejor fruto de la insurgencia mexicana, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que todos conocemos como Constitución de Apatzingán, un documento que da lugar a una revolución jurídica, como lo he dicho, en el contexto de la revolución insurgente, y un documento que supone el paso del justnaturalismo racional a un derecho más moderno, con otra concepción actual del Estado. De modo que, aunque esta Constitución que ve la luz realmente en una insurgencia con muchas dificultades a la defensiva, dispersa, a veces itinerante por las tierras del sur, constituye sí la piedra de toque para la construcción de un Estado nacional que vendrá bastante más después, pero que constituye un ejercicio fundamental en términos intelectuales y políticos de parte de las figuras que estuvieron en torno a suyo. Los grandes valores que su representación encarna no desmerecen si empezamos a restituirle a su época su propia historicidad. Es necesario recordar que la situación de la América española de comienzos del siglo XIX había dado un vuelco cuando Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica. Más de 15 años de luchas, de guerras y de revoluciones se desencadenaron cuando Fernando VII y Carlos IV decidieron ceder el gobierno de sus dominios al emperador francés.
La debilidad que mostraron al no intentar defender sus derechos y lo de sus súbditos fue escasamente advertida, pues el pueblo español, como sabemos, se levantó en armas en 1808 para resistir al invasor en nombre del monarca cautivo, cuyo restablecimiento en el trono deseaba fervientemente. Bajo el signo de la fidelidad estalló una guerra que se conoce como Guerra de Independencia también allá en España, pues su propósito era echar fuera al francés, pero paradójicamente los sucesos llevarían a que los dominios americanos a su propia Guerra de Independencia fueran a conseguirla algunos años más tarde. El pensamiento de Morelos muestra la capacidad con la que un cura párroco de la época, dotado de una buena educación, fue capaz en el curso de la guerra de absorber, reelaborar y resignificar algunas ideas de la época. El bando del Aguacatillo de noviembre de 1810, el bando de Oaxaca de enero de 12 y los sentimientos de la nación de septiembre de 13 muestran cómo va evolucionando el pensamiento del caudillo hasta llegar a culminar su obra. El reglamento es el que asegura su paternidad sobre lo que vendrá después. La agenda política de Morelos a esas alturas siguió siendo la que acordó con Hidalgo, la que le dictó en su entrevista en octubre de 10 en Charo Indaparapeo, la agenda militar y la necesidad de crear un gobierno. Su gran dificultad fue la de crear un gobierno en medio de la itinerancia. Morelos trajo a la insurgencia a cuestas hasta que se produce la pérdida del poder definitivo justo tras el Congreso y la Constitución. Algunas interpretaciones recientes, muy interesantes, han logrado elaborar y entender la evolución ideológica del caudillo, estudiando el amplio contexto social y político, y lo han reconstruido de una manera interesante. Daré solo algunos ejemplos. John Tutino, en un trabajo que está en proceso, pero que ya hemos tenido al alcance algunos artículos recientes, insiste en diferenciar la insurgencia política y la insurgencia popular. Esto está todavía en debate, pero les doy algunos elementos como para mostrar cuánto todavía puede irse indagando para comprender de mejor manera el movimiento insurgente. Básicamente una insurgencia agraria es lo que dice Tutino, y en busca de tierra para mejor comprender cómo fue y cómo quedó esta insurgencia fragmentada y errante, una parte en las tierras calientes, otra quizá más adentro hacia la Nueva España. Tutino ha estudiado los grupos radicales de la Sierra Gorda y del Bajío con bastante cuidado, ya ha discutido a caudillos como Albino García y ha tratado de seguir sus móviles. Ha revisado la lucha política de que va de Zitácuaro hasta Patzingán. Quizá este tipo de investigaciones puedan darnos mayores luces sobre la complejidad del movimiento y las razones de su derrota, que no necesariamente han quedado en definitiva resueltas. Y vamos a ver si el trabajo de Guardino, que estará por publicar, que está en proceso, repito, pero da las claves de por qué la derrota de la insurgencia. Estas cosas son necesarias, sin embargo, pero debe bastarnos por ahora mantener muy en alto el interés que reside en conocer la evolución primigenia de estas ideas y su valor para nosotros. Hoy en día, que la vida diaria de los ciudadanos y las instituciones echan de menos un asidero y un impulso que pueda guiarnos para la recuperación de estos valores, queda esto como un incentivo muy rico para profundizar en ello, para no resolverlo con un plumazo en el sentido de descalificar o de minimizar unas u otras fuerzas, y demostrarnos también un reto de un laboratorio de análisis en el periodo de la insurgencia, en donde todavía hay muchas cosas que pueden seguirse debatiendo. Cierto, la muerte de Morelos va a significar que haya una gran desmoralización, pero queda en juego también si la insurgencia estuvo derrotada en ese momento. Por muchos años se ha pensado que el año de 1815 es
un año crítico en términos de la América en su conjunto, porque porque Bolívar mismo sale al exilio, porque determinadas juntas en el Río de la Plata entran en una crisis fuerte y hay una suerte de, no se diga porque en el año 16 volverá la fuerza militar con la restauración del rey Fernando VII, que vuelve en el año de 1814. Y en el caso mexicano, pues la muerte de Morelos marca sin duda alguna el momento en que tiene un fuerte impacto la ola que va creciendo en los años sobre todo 13 y 14 con los grandes éxitos políticos y también el esfuerzo bélico y militar hasta las derrotas más fuertes. Sin embargo, pues queda en estos años y tras la conmemoración la interesante duda para los historiadores y para los interesados en la historia en el sentido de qué siguió realmente, si esa insurgencia fue derrotada o si la otra cara de la insurgencia derrotada es la consumación de la independencia de 1821. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para de aquí a 6 años, de seguir pensando y seguir indagando en estos años de supuesto reflujo, de momentos menos exitosos, pero qué pasó en otros niveles como para que en 1821 no haya sido nada más esta conspiración de la profesa o esta inquietud del miedo a la revolución que hayan tenido las élites más importantes y más ricas de la Ciudad de México y cuestionarnos si efectivamente esa semilla que dejan los años insurgentes con esta serie de valores, de ideales, de inquietudes que aún hoy en día mueven a cuestionamientos que tanto dejaron como sedimento para que en los años de 1820-21 haya de nuevo la posibilidad de apoyar, aunque sea una alianza muy venida desde las alturas, desde la alta jerarquía católica, de todas formas hay un clamor también por la pacificación, hay un clamor también por una serie de cambios y de inquietudes que se van a seguir dando. Entonces, pues creo que esta conmemoración, estos 200 años, pues nos deja con muchas tareas pendientes, con muchas cosas positivas de las cuales asirnos y también con el gran reto de reconstruir algo sobre lo cual se ha escrito mucho menos, que son los años 1816, 1821 y también el 21, ¿por qué no?, como una materia también de estudio, que por cierto aquí Patricia Galeana hizo uno de los grandes esfuerzos por hacer una lectura del 21 en una colección desde el Archivo General de la Nación, si mal no me equivoco, de 2 tomos, adelantándose pues a algo que seguramente tendrá mayores ecos y sobre lo cual habrá que ir pensando para ver qué novedades tenemos para el siguiente bicentenario de 21. Entonces, pues es lo que yo diría por ahora. No sé, tenía algunas imágenes, quizá ustedes las hayan reconocido todas. Aquí el Morelos pintado en Oaxaca en su mejor momento realmente, y por allí podemos, a ver si no se mueve muy rápido esto, para que ubiquemos Temalaca en ese plano. Lo que pasa es que está muy abigarrado, no sé si sus ojos les permiten mejor que los míos situarlo ahí en el plano. No acabo de ver, aquí está. Bueno, no sé si... Ay. A ver si pasó la imagen, a ver si alguien me ayuda con su... Allí que está Temalaca, a ver si los podemos señalar. ¿Dónde está? Para que lo podamos... bueno. Es que Temalaca que está por aquí. Si mal no veo. Ahí está, como para que vean pues este lugar histórico importante y en qué parte del trayecto pues rumbo al oriente para resguardar al Congreso va a ser capturado Morelos.
Luego aquí hay otra serie de imágenes. Hoy yo tenía más, pero bueno, no están aquí algunas otras que tenía previstas, sobre todo el Palacio de la Inquisición, que pues es una imagen muy representativa del momento que estamos recordando en este momento y que vale también para otro de los grandes temas de la historiografía, que es el asunto de la Inquisición. Bueno, pues muchas gracias hasta aquí y creo que tengo algunas preguntas.